soy Judith Lazarri para Janome Argentina y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 1050 DC. Vamos a conocer las partes de tu máquina. Cable de energía, pedal, botón de encendido y apagado. Al encender, se enciende la luz de la máquina. Volante de la máquina, siempre lo movemos hacia nuestro cuerpo. Devanador de la bobina. Tensor del devanador. Manija transportadora. Portacarreteles y tope del portacarreteles. Aquí podés colocar el portacarretel extra y su base. Regulador de la tensión del hilo. Hacia 0, la costura quedará más floja. Hacia 7 y 9, su máximo, quedará más apretada. Por aquí enhebramos, siguiendo la numeración. Aguja y barra de la aguja con su tornillo. Prensatela, base del prensatela. Botón de liberación del prensatela. Palanca de subir y bajar el prensatelas. Placa aguja con líneas guías de costura. Tapa del portabobinas. Bobina. Portabobinas. Enhebrador automático de la aguja. Tope del ojal automático. Corta hilos. Dientes de arrastre de la máquina. Para bajar y subir los dientes de tu máquina en casos especiales como quilting o pegado de botones, utiliza este botón en la parte posterior de tu máquina. Al subir los dientes, gira una vez el volante hacia tu cuerpo. Estas son las puntadas que realiza tu máquina. Con estos botones controlás y elegís las puntadas de tu máquina. Botón de Start y Stop o inicio y parada. Si el pedal está conectado, este botón no ofrecerá funciones. Vas a ver que emite un sonido y te señala en la pantalla LED que está conectado el pedal. Al desconectar el pedal, este símbolo desaparece. Si decidís trabajar sin pedal, al tocar el botón de inicio o Start, la máquina empezará a coser. Para detener la máquina, volvé a apretar el botón de Stop o parada. Botón de atraque o puntada en retroceso. Todo el tiempo que mantengas presionado el botón de atraque, la máquina irá hacia atrás. Cuando lo sueltes, la máquina retoma su camino. Este es el botón de atraque en un punto o alta costura. Empléalo para las puntadas decorativas y terminaciones finas. Botón de posición de aguja arriba y abajo. Regulador de la velocidad. Botones de selección. Hacia izquierda y derecha, posicionate sobre el módulo que quieras modificar, ya sea puntadas, ancho o largo de tu costura. Los botones hacia arriba y abajo modifican los valores de tu máquina. Retiramos la caja de accesorios para obtener brazo libre y costuras tubulares. Accesorios incluidos. Cepillo de limpieza. Abre ojales o descosedor. Destornillador. Set de agujas. Bobinas. Pie de ojal automático. Base del portacarretel extra. Portacarreteles extra. Fieltro antideslizante. Tope del carretel pequeño. Tope de carreteles grande. Prensatela de cierre. Prensatela para apliques y puntadas decorativas. Prensatela regular o de zigzag. Comenzamos cargando la bobina del hilo inferior. Ubicamos el hilo en el portacarretel y lo sostenemos con la tapa del portacarretel para que no se mueva. Para cargar la bobina de forma correcta debemos pasar por el tensor del devanador. Ahora debemos ingresar el hilo por el carretel desde adentro hacia afuera por uno de sus orificios. Luego ponelo en el devanador y trabalo. Trabar la bobina, el display muestra que estamos por devanar el carretel. Para comenzar la carga de las primeras vueltas, apretá el pedal o bien presiona Start. Sostené las primeras vueltas. Podés cortar el hilo que sobra y continúa la carga presionando nuevamente Start o el pedal. Este es un tope automático del llenado de la bobina. Cuando se completa la carga,
Esto detendrá el movimiento del carretel. Destrabamos el devanador y retiramos el carretel. Cuando completes la carga de la bobina, retira el hilo del tensor. Vamos a enhebrar el hilo superior, el que va en la aguja. Podemos elegir ponerlo en el portacarretel o bien en el portacarretel extra. Hoy voy a cargarlo desde el portacarretel que está en horizontal. Para un correcto enhebrado, respetamos todos los números que están señalizados en tu máquina. El 1 ingresa por acá. Al ingresar por esta primera ranura, como vamos a tocar la rueda de la tensión, debemos asegurarnos que la palanca para realizar este paso esté hacia arriba al prensatelas. De esta forma, los discos de la tensión, al tener la palanca del prensatelas hacia arriba, quedan abiertas y reciben el hilo en forma correspondiente. Seguimos el número 3 que nos indica hacia arriba y en el 4 tenemos que incluirlo en el tirahilos. Si no lo ves, gira el volante hasta que aparezca. Volvemos a bajar por el número 5, trabamos arriba de la aguja y ahora vamos a enhebrar la aguja con el enhebrador. O giramos el volante y que la aguja quede bien arriba, o utilizamos el botón de aguja abajo y aguja arriba para colocarlo en su posición más alta. Si necesitas hacerte más lugar, ahora sí podés bajar la palanca del prensatelas y bajar el enhebrador automático. Coloca el hilo de esta forma. Ayúdate con una pinza de enhebrar para pasar todo el hilo a través del orificio de la aguja. Vamos a colocar la bobina del hilo inferior. Retira la bobina vacía y coloca la bobina llena de la forma en que te indica la tapa de la bobina, a contrarreloj. Debemos trabar el hilo en la muesca de adelante. Tapamos y vamos a hacer subir el hilo de abajo con la aguja. Sosteniendo el hilo de la aguja, presiona el botón de aguja arriba y aguja abajo para que haga subir el hilo de abajo. Ayúdate con una pinza. Una vez que tengas los dos hilos, pasalos por entre medio del prensatelas y hacia atrás para empezar a coser. Estas son las puntadas que realiza tu máquina. Verás que cada grupo de puntadas está señalizado con una letra. Vas a encontrarte con la letra A señalando el prensatelas de zigzag o el regular, la letra R para ojal automático o la letra F de puntadas decorativas. Igualmente, podés utilizar otros prensatelas adicionales que te ayudarán mejor en el trabajo, como es el ejemplo del falso overlock que veremos en un momento. De la 0 a la 3 son puntadas rectas. Ahora vamos a conocer sus diferencias y cómo seleccionarlas. Al encender la máquina, por defecto siempre se va a ubicar en la puntada 0, que es la recta al centro. Si queremos puntada hacia el costado izquierdo, vamos a seleccionar la 01. La 02 es puntada recta con remate programado. La 03 tiene programado el remate en un punto. Cada una de estas puntadas ofrece posición de la aguja y largo de puntada establecido. Sin embargo, como ves, podés modificarlo a tu gusto. Más allá de los cambios que hayas realizado en tu máquina, al volver a otra puntada, volverás a tener los valores originales programados. Para comenzar a coser, ubica la tela debajo del prensatelas y asegúrate que por el orificio del prensatelas veas el color de la tela. Comenzar a coser de esta forma puede hacer que la aguja pise en falso y se corte el hilo. Empuja la tela unos milímetros más adentro y asegúrate de seguir alguna línea guía para prolijidad. Para comenzar a coser, sí o sí debemos bajar el prensatelas para que la puntada se forme con una tensión correcta. Al comenzar, apretamos el pedal o, si lo preferís, Start. La máquina comenzará con la velocidad que hayas seleccionado o, si estás conectada al pedal, con la fuerza que pises. Esto podés modificarlo con el regulador de la velocidad. Hacia el final presionamos el botón de atraque en retroceso.
Todo el tiempo que sostengas este botón apretado, la máquina irá para atrás hasta que lo sueltes para retomar el camino hacia adelante. Apretamos Stop para que se detenga. Alzamos el prensatelas, retiramos y cortamos con el cortahilos. Vamos a seleccionar la puntada 01, que es recta hacia la izquierda. La aguja se mueve hacia el costado. Podemos detener la máquina también presionando el botón de atraque en un punto o de alta costura. La máquina baja 3 veces realizando un nudito y obtenemos una terminación fina. Como dijimos, cualquiera de estas puntadas puede ser modificada en su posición de aguja y en su largo de puntada. Por defecto la máquina me marca un largo de puntada de 2.2 milímetros. Podemos extender el largo de puntada hasta su máximo, que son 5 milímetros, o a su mínimo, que es 0. En este caso, la máquina no avanzará, hará puntadas en el lugar. La puntada recomendada es entre 2 y 3. Puntadas más cortas y puntadas más largas. La puntada 00 es la aguja recta al centro. Por lo tanto vas a ver que en el ancho de puntada o posición de aguja se ubica en 3,5, la mitad de 7, porque tu máquina hace anchos de puntada hasta 7 milímetros. Esto quiere decir que podés modificar la posición de la aguja manualmente hasta el extremo izquierdo o, si lo preferís, hasta el extremo derecho. Las puntadas 2 y 3 tienen programado un remate. Vamos a conocer la diferencia. La puntada 2 comenzará con un remate al principio y debemos finalizar con el botón de remate para detener la máquina. Remata automáticamente hacia atrás y luego se para. Atraque al comienzo y al final de la costura. En el caso de la puntada 3, tiene programado el remate en un punto o de alta costura. La máquina, al presionar Start o que comiences a apretar el pedal, hará un atraque y luego avanzará. Que quieras detener la costura, recordá presionar el botón de atraque en un punto. Atraque al comienzo y al final. En esta puntada número 3 podés detener la máquina o bien presionando el botón de atraque en un punto o el botón en retroceso. Puntadas 10 y 11 son de zigzag. Vamos a ver la diferencia y cuándo usar cada una de ellas. Colocamos puntada 10 para realizar un sulfilado por el borde de telas que se deshilachan. Para realizar un sulfilado en la orilla de la tela te recomendamos alinear el borde de la tela por el centro del prensatelas. De esta forma la máquina hará una puntada arriba y una debajo, protegiendo el borde. Con esta puntada zigzag podés jugar y experimentar con diferentes anchos de puntada, así como diferentes largos de puntada, puntadas más juntas para apliques y bordados, puntadas más amplias para telas gruesas. Te invito a que pruebes con tu máquina y los diferentes tipos de tela.
diferentes tipos de largos y anchos de puntada en el zigzag. La puntada número 11 es la puntada de tricot o también llamado zigzag de 3 puntadas. Es muy utilizada para pegar elásticos y coser terminaciones de lencería. Por defecto la máquina prepara ancho y largo de puntada. Puedes utilizarlo así o si lo preferís, después de realizar una muestra, organizar largos y anchos como vos quieras. Ubica el elástico sobre la tela por el dorso de tu prenda, baja el prensatelas y durante las primeras puntadas solamente cosé. Después de las primeras puntadas, clava la aguja y solo estira el elástico para darle tensión. Apoya suavemente el elástico sobre la prenda y dale start o apretá nuevamente el pedal para avanzar. Ayúdate estirando la tela de atrás con tu otra mano. La idea es que las puntadas recubran todo el elástico. Detén la máquina y volvé a dar tensión en el próximo tramo de elástico. Para coser telas elastizadas o de punto, puedes utilizar la puntada 17, que es una recta, elastizada y reforzada, o bien la puntada 04 para telas más delicadas. Vamos a ver los resultados con una y otra puntada. Los diferentes tipos de tela requieren diferentes tipos de aguja. Como regla general, a tela más gruesa, aguja más gruesa, y telas más finitas requieren aguja más finita. Pero además tenemos agujas para tela de punto o elastizadas, llamadas punta bolita, y agujas para todo tipo de tela no elastizada, llamadas universales o agujas comunes. Vamos a cambiar la aguja por una punta bolita. Para eso retiramos el hilo que está enhebrado. Sujeta la aguja firmemente para retirarla. Afloja el tornillo y sin dejarla caer, quítala. Coloca la aguja punta bolita verificando que su lado plano quede hacia atrás. Siempre ajusta bien la aguja. Seleccionamos la puntada 17. Coloca la tela, baja el prensatelas y presiona para que empiece a coser. Como esta puntada, además de ser elastizada, es reforzada, verás que la máquina entrecruza puntadas hacia adelante y hacia atrás. Esta puntada, al ser reforzada, no requiere atraque, tan solo detener la máquina y retira la prenda. Otra opción cuando nuestras telas son elastizadas pero más delicadas es la 04. Vamos a ver cómo se ve. Seleccionamos entonces la puntada 04. Continuamos con aguja punta bolita. Y 14 son puntadas de falso overlock. Podemos usar para sulfirar prendas elastizadas a la vez que las unimos. Vamos a acompañar con el pie especial de falso overlock para que la terminación sea perfecta. Seleccionamos la puntada 13. El prensatela de falso overlock para tu máquina tiene un tope negro, que es el que va a hacer que te guíes por el borde de la tela para que la puntada envuelva justamente el borde. Retira el prensatelas común y coloca el de falso overlock. Tu máquina Janome posee una posición extra para levantar el prensatelas. Utiliza esta posición, que no es fija, pero te servirá para acomodar las telas debajo o bien colocar prensatelas un poco más altos. Siempre recuerda a la hora de coser bajar del todo el prensatelas. Al colocar la tela vamos a procurar que el borde de la misma quede alineado con el tope negro del prensatelas de falso overlock. De esta forma
la puntada quedará bien al borde de la tela, simulando el trabajo que realiza la máquina overlock. Vamos a elegir la puntada 14 y ver la diferencia de cómo queda. Tu máquina realiza 3 tipos de ojal automático y uno de zurcido. Vamos a elegir la puntada número 6 para conocer este tipo de ojal. Elegimos el ojal número 6. La máquina nos indica que debemos recordar bajar el tope del ojal automático. En la parte posterior de tu pie de ojal automático tenés un compartimento para colocar el botón y que tu máquina pueda calcular la medida correcta del ojal. Retiramos el prensatelas y colocamos el prensatela de ojal automático con el botón hacia atrás. Baja el tope del ojal automático que está detrás del enhebrador automático. De esta forma, la máquina sabe el tamaño del ojal que debe realizar. Siempre que realices ojales, recuerda incluir por debajo de tu prenda 1 o 2 capas de entretela. Esto dará soporte a la realización del ojal. Cuando estés preparado, baja el prensatelas para realizar el ojal. Simplemente presiona el pedal para que la máquina comience o apretá Start. No hace falta que realices atraque, la máquina se detiene cuando completa el ojal en automático. Levanta el prensatelas y retira. Para realizar un nuevo ojal, tan solo con levantar el prensatelas y posicionarlo en la nueva posición del otro ojal, bastará. Y comenzá otra vez a presionar el pedal o bien el botón de Start para el nuevo ojal automático. Para abrir este ojal, tan solo coloca 2 alfileres en cada extremo y con el abreojales o descosedor, abrí tu ojal. Para realizar zurcidos pequeños en algunas prendas, podemos utilizar la puntada número 8. Vamos a ver cómo queda. La máquina realiza puntadas en paralelo, de forma que si acompañas la tela que tiene el orificio con una por debajo, quedará bien sujeta y cerrada. A modo ilustrativo utilizamos un hilo contrastante. Vos realizá tu prueba con el hilo más a tono que tengas. Para coser cierres necesitas colocar la aguja al centro, que es la puntada 00. También vamos a colocar el pie de cierre. Este es el pie de cierre. Tiene 2 lados abiertos, a la derecha y a la izquierda, para que puedas elegir si vas a coser un lado del cierre o el otro. Para colocar el cierre enfrentamos el derecho del cierre contra el derecho de la tela, lo abrimos hasta la mitad y sostenemos con alfiler o, si lo preferís, con un hilván. Vamos a coser primero un lado del cierre alineándolo con el borde de la tela y luego procedemos a coser el otro lado. Vemos que el pie de cierre tiene 2 lados para ubicarlo en la base del prensatelas. Para coser este lado del cierre seleccionamos este lado del pie de cierre porque es el lado que está abierto para que permita pasar los dientes del cierre. Retiramos el prensatelas y colocamos el pie de cierre. Colocamos la tela y el cierre debajo del prensatelas y comenzamos con Start o el pedal. Realiza un atraque al comenzar.
Cuando llegues a la mitad del cierre, detén la máquina, clava la aguja y levanta el prensatelas para pasar el cierre hacia el lado que ya cosiste. Baja el prensatelas y continúa hasta el final del cierre. Realiza un atraque para terminar. Y ahora cosemos el otro lado. Para coser el otro lado volvemos a enfrentar derecho del cierre contra el derecho de la tela y vamos a hilvanar o pinchar con alfileres el lado que tenemos que coser. Como ahora es el otro lado del cierre el que debemos coser, tenemos que cambiar de lado el pie de cierre. A la mitad del cierre clava la aguja y pasa el tiracierres hacia el lado que ya cosiste. Levanta el prensatelas para ayudarte. Baja el prensatelas y continúa cosiendo hasta el final del cierre. De esta forma queda cosido de ambos lados el cierre. Solo quedaría dar una terminación. O bien podemos coser por encima del cierre o podemos realizar una pestaña que lo cubra con una costura estilo bragueta. Realizamos un doblez en la tela para tapar el cierre y también acompañamos de una línea guía hecha con tiza o con lápiz. Esto nos permitirá seguir este camino con la máquina. Acercarte al tiracierres que está en el medio, clava la aguja y levanta el prensatelas para pasar el cierre para donde ya cosiste. Volvé a acomodar todo, baja el prensatelas y continúa hasta el final del cierre. Para cruzar del otro lado a 90 grados y cerrar esta bragueta, asegúrate de hacerlo por encima o por debajo del tope metálico del cierre. Si tu cierre es con dientes metálicos, no realices esta maniobra de esta forma. Tu máquina realiza puntadas decorativas muy bonitas. Vamos a probar la número 28. Seleccionamos la puntada número 28. Colocamos el prensatelas para puntadas decorativas. Es totalmente transparente para que puedas ver las puntadas y por debajo deja pasar la puntada sin aplastarla. Retiramos el prensatelas y colocamos el de aplique o puntadas decorativas. Recordá detener la máquina con el botón de atraque en un punto. Son puntadas de aplique que realiza tu máquina para utilizar con el pie de aplique o puntada decorativa. Vamos a seleccionar la puntada 31 de aplique. Alinea el borde de tu aplique por el borde de la ranura lateral que tiene el prensatelas. Esto te ayudará de guía para llevar la tela. Disminuye la velocidad para poder tener más prolijidad y poder seguir bien la forma.
realizar un atraque para terminar. Para realizar el mantenimiento de tu máquina, apagala y desenchufa. Retira el hilo de arriba y el de la bobina de abajo. Retira la aguja y retira el prensatelas desde su base con el tornillo. Retira la placa aguja con estos dos tornillos utilizando el destornillador. Retira el portabobinas y cepilla todo para quitar pelusas e impurezas. Retira cualquier exceso de pelusa que no haya quitado el cepillo. Colocamos una gota de aceite en la esponja que ves en el centro del portabobinas. Limpia también con un paño de algodón el interior del portabobinas y colócalo de forma que la muesca de adelante te quede alineada con la parte de la máquina. Colocamos nuevamente la placa aguja y aseguramos con los tornillos. Asegúralos con el destornillador. Coloca la bobina y la tapa. Coloca una gota de aceite en la columna de la aguja. Móvela con el volante para que la gota corra por la barra. Luego de realizar el mantenimiento, te recomendamos coser paños blancos para que veas que todo el excedente del aceite se ha insertado en la máquina. Coloca el prensatelas y su tornillo. Por último, coloca la aguja. Realiza estas tareas de mantenimiento en tu máquina al menos una vez al mes.